El miedo es una lengua pequeña, lamiendo los huesos del raciocinio, penetrando, girando sin fin, como un barreno vehemente, hasta que hueco, te paraliza. Un pulso de infinitos tentáculos que desde el estómago, órgano por órgano, te va asfixiando. Así que hemos creado un espacio dedicado a contar relatos e historias con un tema en común: el terror. Bienvenidos a Radio Pesadilla, donde las pesadillas comienzan. Muy buenas noches tengan todos ustedes, queridos Nightmares. Mi nombre es Oscar Hernández y me da mucho gusto estar con ustedes un sábado más aquí en su programa Radio Pesadilla. Estamos en vivo desde las afueras de la ciudad de Durango, ¿verdad? Y me gustaría pedirles el apoyo de todos para que nos ayudaran dándole pues un like a la transmisión y compartiéndola, pues para que podamos ser más Nightmares y podamos tener más historias macabras esta noche. Quiero darle la bienvenida a mi compañero y hermano Gus. Gus, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Oscar? Muy buenas noches y buenas noches a todos nuestros radioescuchas que ya empiezan a conectarse a esta transmisión de sábado. La más de las cordiales bienvenidas y la verdad con mucho gusto de estar aquí de vuelta. Yo soy Gustavo Alcalá y la verdad es que pues estoy emocionado porque está terminando ya casi este mes y estamos a punto de entrar al mes de octubre, que es uno de mis favoritos, pero no les adelanto nada. Más adelante estaremos compartiendo con ustedes algunas noticias, algunas novedades acerca de este proyecto para el siguiente mes. Y pues bueno, de mi parte nada más pues recordarles que pues este programa, además de pasar cada semana en vivo, también ustedes pueden por ahí escuchar cada uno de los capítulos anteriores a través de nuestras diversas plataformas, pues en este caso de podcast, como son Spotify, iVoox, Anchor, YouTube y Google Podcast. Entonces, bueno, si se pierden algún capítulo o quieren simple y sencillamente revivir el miedo de algún capítulo anterior, pues tienen una gama bastante amplia para que nos escuchen ahora sí que cuando ustedes quieran. Y pues bueno, también de este lado se encuentra mi querido hermano Carlos, ya de vuelta. ¿Cómo estás, hermano? Bienvenido. Muy buenas noches, mi Gus. Muchísimas gracias por esa bienvenida. Y pues nada, quisiera saludar con muchísimo gusto a los Nightmares que ya se están dando cita este sábado más aquí en Radio Pesadilla. Quisiera saludar a quienes ya nos han comentado, que está por ahí Harold Kors, que dice aleluya. Muchísimas gracias, Harold, por estar acá. Y David Gómez, que dice hola, bienvenido también, David. Muchas gracias por encontrarte en este nuevo programa. Quisiera nada más recordarles que como cada sábado, como cada transmisión, se vive un tema en especial. Sin embargo, las historias que ustedes nos envíen vía WhatsApp de manera escrita o por audio pueden ser de cualquier tema, sino no necesariamente tiene que ver con lo que estamos platicando en general durante el tema. Por ahí ya llegó mi hermana Laura Vargas, dice hola, saludos chicos. Y quisiera también saludar a mi amada esposa que también nos está escuchando completamente en vivo. Gracias, mi amor. Y pues nada, para aquellos que nos escuchan vía Spotify o alguna de las plataformas que ya mencionó mi compañero Gus, mencionarles que nos pueden escribir sus historias vía WhatsApp al 52 618 145 56 55. Repito, 52 618 145 5655 y al correo electrónico radiopesadillapodcast @gmail.com. Así es, esta noche queremos seguir con esta, válgase la redundancia, ¿verdad? Este serial de asesinos en serie que llevamos ya manejando desde hace algunos programas atrás, ¿verdad? En el que pues prácticamente cada programa estamos pues hablando de un homicida diferente, ¿no? Y pues este día nos toca precisamente del famosísimo John Wayne Gacy, ¿verdad? Para quienes no lo conocen, seguramente el nombre no les suena, ¿verdad?
pero pues cuando empecemos a hablar de él, estoy segurísimo que alguna referencia han visto, o si no han visto su foto, estoy seguro que también la han visto, ¿verdad? Porque es un personaje muy controversial, es un personaje que ha sido, digamos, la inspiración para diversos personajes que estoy seguro que a muchos nos han dado mucho miedo, ¿verdad? Y pues vamos a empezar esta noche. ¿Qué les parece, compañeros? Adelante, Oscar. Excelente. Para quien no sepa, John Wayne Gacy fue un asesino en serie estadounidense que violó y mató a 33 hombres jóvenes entre los años de 1972 y 1978. Enterró a la mayoría debajo de su casa y otros cuerpos fueron recuperados pues cercanos al río Des Plaines. Este personaje fue la inspiración, gente, para el personaje del payaso Pennywise de la novela It de Stephen King, ya que este personaje, John Wayne Gacy, acostumbraba a vestirse de payaso al momento de pues asesinar a sus víctimas, ¿no? Wow. El payaso es interesante su vida, ¿no? Y más interesante el por qué lo hacía, ¿no? Muy escalofriante, o sea, de hecho, si pueden ver fotos, o si nos haces Gus el favor ahí de colocar alguna imagen, Ok. su disfraz de payaso era horrible, o sea, no era agradable a la vista, no era gracioso, ¿verdad? O sea, es de verdad muy macabro el verlo disfrazado así, ¿no? Cosa que, pues cuando uno piensa en payasos, pues se supone que debe ser algo divertido, ¿no? Algo chistoso, que saque risas, que saque, que genere felicidad, ¿no? A primera vista. Sí. Y el verlo a él vestido de payaso, pues no auguraba nada bueno, ¿no? Sin embargo, pues bueno, nadie sabía pues lo que esta persona estaba haciendo hasta que pues fueron encontrados los cadáveres en su casa, ¿no? Él atraía a las víctimas jóvenes a su casa, ¿verdad? En Norwood Park, Illinois, y pues una vez que los tenía ahí, esta persona los engañaba para ponerles unas esposas, dejándolos indefensos, pues ya ante la tortura que les iba a propiciar, ¿no? Los atraía generalmente, se hacía pasar por un hombre de negocios exitoso. En los años 70, pues en Illinois, como en realidad en muchas zonas del país, pues escaseaba el trabajo. Entonces, bueno, pues él en su papel de hombre de negocios exitosos los convencía diciéndoles que él tenía trabajo, que él le contrataba gente, y pues era la forma en que los atraía a su casa, ¿verdad? Donde pues prácticamente quien entraba ya no salía vivo. Fue apodado el payaso asesino. El reinado del terror de Gacy duró 6 años y pues estuvo marcado por una crueldad inimaginable y pues llenos de abusos también. Claro. Durante todo este tiempo Gacy pues estaba viviendo doble vida, ¿no? Se presentaba a sí mismo como un destacado miembro de la sociedad. Incluso llegó a hacer obras de caridad, ¿no? Donde pues precisamente en estas obras de caridad es donde él se vestía como Pogo el payaso, ¿no? Que lo pueden ver ahí en pantalla. Entonces, ahí lo tienen, muchachos. Vamos a estar hablando de este personaje, Pogo el payaso, mejor conocido como John Wayne Gacy, ¿verdad? Y pues más adelante seguiremos platicando un poquito más de este asesino. Fíjate que para todos los que por ahí nos estén escuchando a través pues de la transmisión o de la repetición en podcast, sí estaría muy interesante que busquen imágenes de este personaje, si es que no lo conocen. Probablemente ya lo hayan visto por ahí en algún documental o en algún programa de televisión o algo así, pero si no lo han visto nunca, pues bueno, pueden buscar las imágenes o pueden entrar directamente a Facebook de una Radio Pesadilla y por ahí, pues bueno, para que no se pierdan de esta atroz imagen. La verdad es que es un personaje, quiero decirlo así, a pesar de que no se conociera tal vez su contexto, hay algo extraño ya en su, digamos, imagen. Creo yo que en general muchos payasos pueden ser un poquito perturbadores por la forma en la que se visten y en la forma en la que actúan. Pero este tiene algo más siniestro que va un poquito más allá y creo que se ve reflejado mucho en el maquillaje y en la forma que él utilizaba, digamos, de disfraz. Estamos hablando de los 60, 70, entonces obviamente pues el estilo, digamos, de ropa es como que no es como los payasos que conocemos en la actualidad.
pero tiene algo siniestro, ¿eh? La verdad es que yo, por ejemplo, si me dijeran, oye, ¿quieres contratarlo para la fiesta de tu primo, de tu sobrino? Yo la verdad no lo contrataría, ¿eh? No sé ustedes. Es que de hecho, como dices, la imagen simplemente de cómo se vestía el de payaso ya te da una muy mala espina, Sí. malísima espina. Entonces, no sé, sí tiene algo como que infunde cierto terror, ¿no? Sí, así es. Y pues bueno, obviamente estos personajes tienen una característica en común, que es que también tienen mucho carisma. Probablemente se ve un poco Ujú. extraño, se ve desagradable, pero a lo mejor le caía bien a la gente, y es que estos sujetos suelen tener esa dualidad muy marcada. Por un lado Ujú. suelen ser personas totalmente retorcidas y oscuras, y por el otro demostrar ser personas muy tranquilas, agradables, y que incluso pues llegan a caerle bien a la gente, ¿no? Entonces, ahora sí que una Así Sí, combinación es. no, muy engañosa. como dices ahí, Gus, él se vestía de payaso pues en actos de caridad, ¿no? Claro. Principalmente de la, no era colonia, pero pues sí del área, Ujú. ¿verdad? En donde, eh, pues con el fin de entretener a los niños, ¿verdad? Ya ves que generalmente en Estados Unidos este tipo de eventos, pues se suele congregar toda la zona, ¿verdad? Y pues hacen como especies de kermeses, ¿no? Sí. No siempre está la señora que hace de comer y ponen diferentes juegos, etcétera, ¿no? Y pues él, digamos que su contribución, pues era alegrar a la gente ahí con sus rutinas de payasos, ¿no? Pero pues como bien dicen ustedes también, o sea, no es agradable a la vista, ¿no? Ujú. Entonces sí, un carisma muy fuerte debió haber tenido, ¿no? Pues para que la gente no sospechara. Así es. Sí, de hecho, sí. Y por ahí tenemos más comentarios, creo que acaban de llegar algunos comentarios. Viene llegando Fernando Mitre, dice buenas, y Laura Vargas dice, es contratable, pero para casas de terror. Para casas de terror, sí. Sí, 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 de acuerdo, Ok. completamente. Pues bueno, un ratito Muy de más acuerdo. vamos a hablar un poco más a detalle sobre este personaje. La verdad es que poco a poco creo que conforme develemos más información sobre este señor, eh, que por cierto tiene un nombre muy curioso para ser un payaso, tiene un nombre muy peculiar. Pero más adelante estaremos hablando más de esto. Entonces, pues bueno, ¿qué les parece si vamos a... Creo que toca nuestro primer bloque de relatos, ¿verdad? Así es, toca ahí un relato que nos llegó. Entonces, si gustan, le doy lectura. Ok, entonces no se despeguen, queridos radioescuchas. En un momento regresamos con nuestro primer bloque de relatos de esta noche. Estás escuchando Radio Pesadilla. No te vayas. Aquí es donde las pesadillas comienzan. El primer relato de esta noche es enviado por Joaquín García y dice así. Eh, Nos indica que esto le sucedió a su amiga Dana Morales y que es quien lo reenvía. Soy paramédico y lo que voy a contarles es una de las anécdotas más extrañas que pudieron sucederme a mí y a mi amigo Víctor, quien tiene años trabajando en el CEMEFO. Él era el encargado de recoger los cadáveres de la misma escena a donde yo acudía a levantar heridos y tratar de ayudarlos, pero en algunos casos no se podía y fallecían. Hace algunos años tuvieron unos problemas con la unidad, por lo que tuvieron que pedirnos el favor de transportar los cadáveres en la ambulancia. Era una chica que había fallecido en un accidente vehicular. Su pequeño cuerpo era de 1,50 m. Daba nota de que la chica estaba ebria, aún olía a alcohol. Su cuerpo salió disparado por el parabrisas, cayendo a unos 6 metros de su carro, después de haberse impactado contra un poste. Se golpeó el cráneo y se arqueó el cuello. Las vértebras no soportaron la presión y falleció instantáneamente.
Por eso es que se recomienda el uso del cinturón de seguridad. Al llegar no había nada que hacer. El cuerpo de 17 años estaba en el piso con la mirada perdida. Su posición era indolente. Se le revisó por protocolo, pero no presentaba signos vitales. Tenía una mirada fría, perturbada. Yo sentía que al mirarla ella te regresaba la mirada. No parpadeaba, pero parecía responder. La cubrimos con una manta para poder esperar el peritaje. Llegó Víctor, mi amigo el forense, y procedió a levantar el cuerpo. Lo embolsó y nos pidió que lo lleváramos a la ambulancia. Subió a la unidad con nosotros y llegamos al CEMEFO. Lo descargamos y colocamos en la plancha. Víctor me dijo que podía quedarme si quería, que no había ningún problema. Comenzó a preparar los instrumentos para inspeccionar el cadáver. Tenía moretones y cortadas que se había hecho por el impacto del parabrisas. Víctor realizaba la necropsia y cuando llegó a los pulmones se detuvo. Algo no se sentía bien. Una extraña sensación en el ambiente le erizaba la piel. Sus manos estaban, una en el pulmón de la chica y la otra con el cuchillo en la mano. La mirada de Víctor estaba fija en el pulmón. Con miedo, apretó el cuchillo y prosiguió con el procedimiento. Cuando llegó a la laringe, la vio. Ella estaba con los ojos abiertos. Víctor se los había cerrado, pero sabía que los cuerpos recién fallecidos suelen tener movimientos involuntarios. Le cerró los ojos y prosiguió. Cuando le tocó revisar el cráneo, empezó por cortar el cuero cabelludo, le tapó la nariz a la chica y el cráneo se movió suavemente mientras Víctor trataba de fracturarlo adecuadamente. Cuando Víctor hacía eso, notamos que la chica sonreía con los dientes expuestos levemente. No podemos seguir con el procedimiento, dijo, y salió del lugar. Cuando llegó otro médico, le comentó lo que había pasado y ambos fueron a la sala donde yo estaba. La niña estaba ahí, sin expresión alguna. El doctor le dijo a Víctor que solamente lo había imaginado, que no pasaba nada. El otro doctor se puso los guantes y prosiguió. Terminaron y al regresar el cuero cabelludo a su lugar, se dieron cuenta de que la niña los estaba mirando. Aunque estaban parados del otro lado de la plancha, solo hubo un silencio entre nosotros tres. Cerraron el cuerpo y llenaron los formularios correspondientes. Yo miré a la chica mientras ellos lo hacían. Cuando regresaron, se dieron cuenta de que el cadáver estaba sudando. Yo intenté limpiarlo y fue ahí cuando el doctor Pereira, el colega de mi amigo Víctor, nos dijo: no la limpien, no le quiten el sudor. La niña no quiere irse sola. Si la limpian, ustedes también se sentirán mal. Déjenla. Está buscando a quién llevarse. Algún familiar vendrá y la limpiará. Es mejor que sea uno de ellos para que la acompañe. Nos quedamos callados y no hicimos nada. Más tarde llegaron sus padres llorando. Reconocieron el cadáver y el doctor Pereira les mostró el cuerpo. Víctor y yo estábamos callados. Al final, el papá fue quien limpió el sudor del cadáver. Después de todo, la niña no se fue sola. Más tarde recibí el llamado de emergencia. Un fuerte accidente se había dado. Al llegar al lugar, me di cuenta de que era la camioneta en la que llegaron los padres de la chica y el padre había muerto. Su esposa estaba sana, no sufrió ningún golpe, pero el hombre murió tras golpearse la cabeza con el volante. A los minutos, ahí estaba Víctor, levantando el cuerpo, pero esta vez del padre. Ah, caray. Ok, vaya historia. Fíjense, nunca había escuchado esto de que si un cadáver está sudando, es porque está buscando a alguien con quien llevarse. Fíjense, para mí esto es nuevo. No sé si ustedes ya habían oído algo sobre esto. La verdad no. No, No había escuchado. Tampoco Sí, no, yo había para mí- escuchado sobre eso. Ajá, para mí es completamente nuevo y no sé si fue coincidencia, no sé si realmente fue provocado, ¿verdad? Pero
Ujú. Pues es impactante, ¿no? Como pues al final la niña no se fue sola, se llevó a su papá con él, ¿verdad? Así No es. sabría cómo interpretarlo, no sabría si decir, o sea, que qué bueno que tuvo compañía la niña, ¿no? O sea, que no se sintió sola, ¿verdad? Por otro lado, sí me quedo pues en la piel de los vivos, ¿no? El decir, oigan, pues se murió mi hija y luego esa misma noche se murió mi esposo, ¿no? Ujú. O sea, se puede interpretar de muchas maneras, ¿no? Esta historia. Sí, creo que... Sí, ¿no? Y ujú. Sí, adelante, adelante, Carlos. Mis respetos también a quienes realizan la labor tanto de paramédico como de por parte de Semefo, que bueno, les toca ver también muchísimas cosas y tienen que agarrar esa fortaleza, ¿no? De alguna manera o de algún lugar. Sí, claro, claro. Yo creo que es uno de los trabajos más a veces complicados porque si bien atender a la humanidad, digamos, en enfermedades es algo muy noble y a la vez muy complicado, yo creo que, eh, pues de alguna forma, buscar respuestas de situaciones tal vez inimaginables, eh, ahora sí que con cuerpos a lo mejor ya están en estados bastante, pues, poco naturales, ya descompuestos, la verdad es que sí se me hace una actividad bien dura, bien complicada. Y sí he escuchado mucho de gente que cuenta que estos lugares donde se realizan este tipo de, pues ahora sí que de estudios médicos, ¿no? Suelen ser como que suele estar una vibra extraña, sobre todo porque en muchos casos esas personas pasan a veces semanas y a veces meses sin ser identificadas en algunos de los casos. Obviamente sin una sepultura adecuada, sin una oración de por medio, entonces yo creo que deben de ser lugares bastante perturbadores. Y pues bueno, hay gente que tiene que trabajar ahí todos los días. Así es. Tremenda historia, la verdad, ¿eh? Así es. Pues muy bien. Muchísimas gracias a Joaquín que nos la hizo llegar, ¿verdad? Y pues también a Dana que se animó a escribirla, ¿no? Así es. Y pues bueno, ¿qué les parece si... pues creo que es momento de continuar con el tema de esta noche. Sí, adelante. Esta noche la verdad es que, pues bueno, para los que acaban de llegar o por ahí los que apenas estén como que uniéndose a esta transmisión, vamos a estar platicando sobre uno de los asesinos seriales, yo creo que más significativos de, pues ahora sí que de la década de los 60, 70, casi 80, porque básicamente es la base que inspiró personajes, digamos, tan trascendentes en la literatura como por ahí el payaso Pennywise, ¿no? Que por ahí es uno de los personajes de Stephen King. Entonces, pues bueno, vamos a platicar como siempre lo hemos hecho con esta serie de, digamos, de asesinos. Primero platicando un poquito en cuanto a lo que fue ahora sí que la niñez y el desarrollo, digamos, temprano pues, de este personaje. Creo que eso nos ayuda siempre a comprender un poquito más, ahora sí que el contexto de crianza de estos, digamos, pues personajes tan peculiares. Y pues bueno, en este caso, John Wayne fue el único varón y de hecho el segundo de 3 hijos. Nacidos de John Stanley Gacy y un señor que se dedicaba, bueno, él era maquinista y pues su mamá se llamaba Marion Elaine. Era de ascendencia polaca y danesa. Estaba muy unido a sus 2 hermanas y a su madre, quien pues cariñosamente siempre le decía o lo llamaba por el nombre de Johnny, ¿no? De cariño le decían Johnny. Lamentablemente y en contraparte a esto, pues él era castigado muy frecuentemente por el lado de su padre. Este señor que les comentaba en principio que pues bueno era maquinista, pues también tenía un problema grave, bastante grave de alcoholismo y pues solía cuando pues se ponía en estados digamos de ebriedad pues de abusar físicamente de toda la familia, ¿no? Ahora sí que dando golpes, en el caso de Johnny pues se la pasaba golpeándolo con un cinturón de cuero. También pues abusaba físicamente de su mamá delante de los hijos, lo cual yo creo que es una situación bastante tremenda de ver para los hijos. Entonces se dice que de alguna manera esto le provocó a John un problema bastante fuerte, ya que después de algún tiempo
cuando él empezó a llegar a la etapa de la adolescencia tuvo pues problemas también con su sexualidad. Por ejemplo, a los 9 años un amigo de la familia, fíjense, era un niño de 9 años y un amigo de la familia abusó sexualmente de él. Obviamente ya se imaginarán el contexto de ese entonces, con un papá obviamente alcohólico y una mamá sumisa por la violencia del padre. Obviamente, probablemente él ni siquiera lo dijo, ni siquiera lo pudo externar, no pudo platicarlo con nadie, se lo guardó y obviamente pues ese es un trauma, obviamente que lo marcó para toda su vida, ¿no? Hay una pequeña laguna como en cuanto a, digamos, en un periodo de tiempo, ¿no? Pero lo próximo que se sabe por acá de Johnny es que pues tuvo un primer matrimonio y después de casarse pues este matrimonio termina de una forma bastante pues no positiva porque él estuvo bajo un juicio en el cual pues se le acusó de abuso sexual a menores durante ese matrimonio. Obviamente pues ese matrimonio termina por ahí cuando él es declarado culpable en el 68. Y pues tras esta situación, obviamente no, que al principio parecía que no iba a quedar impune, él fue sentenciado a 10 años de prisión. Lamentablemente, digo lamentablemente porque, pues bueno, a veces la justicia así funciona, estos temas legales a veces así funcionan. Pues él después de 18 meses de estar en la penitenciaría, salió en libertad condicional, por ahí de 1970. O sea, no estuvo más que un año y medio ahí. De los 10 años que le habían dado, nada más estuvo año y medio ahí, ¿no? Obviamente pues esto atribuido como en muchas ocasiones a su entre comillas pues buen comportamiento, ¿no? Cabe mencionar que por ahí él estuvo recluido en la penitenciaría estatal de Anamosa. Y bueno, posteriormente después de que sale él se casa por segunda vez, ahora con una mujer que él había conocido desde la secundaria. Y pues básicamente ella ya tenía 2 hijos, por lo tanto pues bueno, era como una especie de mamá soltera en ese entonces, y pues se mudan los 3 con él. Este señor básicamente pues se convirtió pues ahora sí que en un respaldo o en una especie de pilar importante, no solamente para su familia, sino para la comunidad. Nota que o sea, esto es algo bastante interesante. Porque además de dar shows, como ya no lo había ahorita comentado Oscar, como payaso, también se hizo como, de alguna forma se afilió a uno de los partidos, al partido demócrata, y básicamente él hacía voluntariados para limpiar oficinas del partido, o sea, sin paga. Era como que, bueno, yo apoyo el partido, voy a las oficinas y las limpio cada cierto tiempo, de alguna forma para que pues el partido siga laborando. Entonces, hasta este momento, al menos hasta ahorita, podemos ver que si bien pues este sujeto, John, tuvo una infancia bastante terrible, llena de abusos y de cuestiones horribles, pareciera ser que a partir de que sale de la cárcel, pues algo de él se pudiera haber reformado, ¿no? Hasta ahorita parece ser que ya como que se va equilibrando todo, parece ser un buen papá, parece ser un buen miembro de la comunidad, pero todavía nos falta bastante que destapar sobre este personaje. Pues bueno, algo aquí que hemos dicho en esta serie de asesinos es que siempre a veces estos personajes tienen un fantasma que los persigue y ese fantasma es su pasado, ¿no? Así es. No digo que siempre, pero en muchas de las ocasiones un pasado atroz a veces suele culminar con este tipo de personas, pues obviamente marcadas por la oscuridad y la maldad. Pero bueno, de momento uno se vislumbra dónde está la parte mala. ¿Qué les parece si en el siguiente bloque pues ya lo podemos ahora sí que ir platicando? Sí es, fíjense. Se cree, bueno, como ya bien decías, ¿no? Que probablemente dicen que abusaron de él de niño, ¿verdad? Y por ahí hubo pues investigaciones, ¿no? O sea, sí trataron de... O sea, no se lo guardó, pues. Sí soltó la sopa. Fueron, pues, obviamente, con la policía, las autoridades trataron de encarcelar a esta persona, ¿no? Él siempre lo negó, obviamente, como iba a ser, o sea, no lo iba a aceptar, ¿verdad? Y hay que recalcar aquí un poquito, las leyes de antes, pues digamos que eran más laxas en este asunto, ¿no? Sí. Si no había pruebas contundentes, pues no le podían hacer nada, ¿no? Y fue precisamente lo que pasó, ¿no?
Estaban prácticamente, la única prueba que tenían era pues las declaraciones, ¿no? De John. Sí. Y pues no pasó nada, ¿verdad? Entonces, si de por sí ya que un niño hayan abusado de él es muy grave y muy serio, ahora que tu agresor, a pesar de que ya te armaste de valor, ¿no? Porque pues generalmente no dicen nada por miedo, Sí, claro. ¿verdad? Ahora ya te armaste de valor, ¿no? Y pudiste exteriorizarlo, ¿verdad? Y comentar qué pasó y que las autoridades no lleguen a nada, ¿verdad? Pues es algo muy traumatizante, ¿no? Para un niño, especialmente, Claro. ¿verdad? Porque pues significa que esta persona podía seguir ahí, haciendo, pues, de las suyas, ¿no? Ujú. No se sabe si volvió a pasar, o sea, se sabe de esta única ocasión, ¿verdad? Pero no se sabe si este agresor, pues, continuó, pues, Abusando de él. atormentándolo. Claro, claro. Ajá, exactamente. Ok, pues la verdad es que sí tiene mucho que ver, como dices, el contexto de la época en la que sucedió pues esta situación. Eh, y pues bueno, yo creo que más adelante podremos descubrir un poquito más de cómo repercutió, pues ahora sí que ese trauma en la vida, pues de pues el famosísimo Johnny, el payaso Pogo. ¿Tenemos más relatos? ¿Tenemos por ahí algún relato? Sí, así es, tenemos algunos relatos aquí pendientes. Si gustan, le doy lectura al siguiente. Ok, entonces, pues bueno, ¿qué les parece si vamos entonces al siguiente bloque de relatos? No se despeguen. Estás escuchando Radio Pesadilla. No te vayas. Aquí es donde las pesadillas comienzan. El siguiente relato nos lo envía Fabián y dice así. Yo soy herrero y trabajo en el hospital geriátrico más grande del estado en Montevideo, Uruguay. Y estando un sábado, hace 2 años, en el taller de mantenimiento, estábamos un día en que los sábados es muy tranquilo el movimiento en el hospital. Vino a charlar un rato a mi taller el foguista. Recuerdo que estábamos hablando de fútbol y a mi izquierda, a unos 5 metros, en la puerta de entrada del taller, yo parado agujereando una platina con el taladro de banco y mi compañero a mi lado charlando. Él quedaba de espaldas a la puerta. Detrás de él estaba una mesa de trabajo con morsa y forma un pasillo entre esa mesa de trabajo y un torno. La cuestión es que estábamos hablando de fútbol y entre un momento, entre el ruido del taladro y la charla, y todo, percibo que alguien entra al taller de reojo y veo una silueta totalmente oscura y bien definida de un hombre de baja estatura. No me asombro ni me asusto, solo me quedé mirando fijo. En eso mi compañero, supongo que al ver que miro a la puerta, él gira y ve conmigo cómo esa figura camina, pasando por delante a la ventana, a la cual la luz no pasaba por él y la silueta quedaba súper definida, porque ese día había sol y cielo despejado. Cuando pasó delante de la ventana, me asombré por ello. Camino unos pasos, giró la cabeza y siguió caminando. Justamente entre esa mesa de trabajo y el torno, se desvaneció. Eso no me lo contó nadie, y es la historia en la única que puedo dar fe. Y para mí me guardo esa experiencia con seguridad de lo que vimos ambos, porque nos miramos en ese momento y me dijo este compañero, ¿lo viste? Y le dije sí. ¿Qué viste tú? Le pregunté.
y me dijo: a un hombre todo oscuro, doy mi firma de que eso es lo que vimos. Sigo trabajando ahí, pero nunca me volvió a suceder nada de ese estilo. Pero en base a ello que viví, creo que a pesar de que muchos mienten y editan algunos de los videos que muestran sombras en cámaras de vigilancia, pueden llegar a ser reales. No descarto ni valido nada, porque lamentablemente a la gente le gusta engañar con tal de hacer likes o dinero. Luego de vivir esto que me sucedió, 2 experiencias más en mi casa, soy sincero, fui muy escéptico toda mi vida, pero esto me cambió para mí, y hay una dimensión paralela o energías que a nuestra vista normalmente no se pueden ver. Otra explicación no puedo dar, pero es asombroso y hay que vivirlo para creer en esto. Puede estar sucediendo y es un fenómeno real. Va, hombre sombra, ¿no? Sería lo que podría estar pasando aquí en este lugar, Así es. ¿verdad? Porque pues sería lo más obvio, ¿no? Híjole, es que también es un hospital geriátrico, ¿no? Sí. Y ya con eso, digamos que complica un poquito la situación, ¿verdad? Lo bueno fue que, pues simplemente, o sea, vieron la sombra y nada más, o sea, no pasó de ahí, ¿verdad? Entonces, podría ser una entidad o alguna energía, nomás que estaba de paso, ¿verdad? Pero pues sí, o sea, que vamos a decirlo, suerte el que hayas estado ahí para verlo, ¿verdad? Porque pues no cualquiera puede llegar a verlo. Y ustedes qué opinan, muchachos, pero creo que sí tiene razón en lo que dice de que pues mucha gente edita los videos para simplemente generar likes, Sí, claro. ¿verdad? Y esto hace que pues se vuelva menos creíble, ¿no? Lo que ciertas gentes puedan Exactamente. estar pasando, ¿no? Se sobredifunde la información, ¿verdad? Y entonces pues lo que puede ser real queda escondido entre lo que es mentira. Así es. Sí, la verdad lamentablemente pues se ocurren esas prácticas. Cada vez es más común, yo creo que un 95% de la actividad paranormal videograbada, ahora con la tecnología que tenemos, pues lamentablemente no es real. Son casos de gente que tal vez vivió algo extraño y se aprovechan de eso para obtener obviamente pues la atención de las redes sociales. Eso es bastante triste. Pero ahora sí yo creo que mucho de lo que sucede y que hasta la fecha va a seguir sucediendo, pues va a ser lo que se cuente de voz en voz. Ahora sí que las experiencias propias de cada quien son las que van a finalmente marcar la pauta de todo este, digamos, grupo de fenómenos. Y yo creo que es más allá de creerle a lo que vemos, yo creo que más bien hay que creerle a la persona. Es decir, si nos lo cuentan yo creo, y vemos más o menos su reacción, la forma en la que te lo cuentan, yo creo que ahí es donde podemos dar pues un poquito más de validez, no tanto a la prueba de física visual del acontecimiento, pero pues aún así la verdad es que pues este lugar debe estar bastante marcado por muchas situaciones. En primer lugar, por, como decía Oscar, porque es un hospital geriátrico, atienden a personas ya de edades avanzadas. Por lo general este tipo de centros pues son más bien compañía para que las personas tengan ahora sí que una partida digna. Y el otro caso pues es el tema de que pues trabaja en un taller donde hay tornos, donde hay maquinaria, entonces no sabemos si en el antecedente de ese lugar hayan ocurrido accidentes de gravedad, donde no sé, trabajadores hayan perdido la vida, hayan tenido alguna especie de accidente grave. Pero pues bueno, aún así queda la incógnita y se queda ahora sí que pues nada más marcada la experiencia, ahora sí que con 2 testigos. Al menos ya pueden estar tranquilos de que pues bueno, no lo imaginaron. Al menos saben, digo, exactamente, ¿no? Al menos saben que una persona mínimo sí les cree. Claro, exactamente. Así es. Eso ya es de gana. Efectivamente. Sí. Pues muy bien. ¿Qué les parece si continuamos con el tema de Pogo el payaso? Ok, claro que sí. Pues bueno, sigue otro punto, yo creo que es bastante medular, es de lo más importante del caso de Pogo o de
John Wayne Gacy. Y viene siendo su manera en que operaba ya como asesino, ¿no? Ujú. Este señor, después de haberse vuelto tan respetable, como ya bien nos dijo Gus, se hizo empresario, tuvo por ahí una empresa de construcción, después de haber trabajado en, por ejemplo, un KFC y otros lugares, se hizo alguien bastante respetado y alguien, pues, emprendedor, ¿no? Él teniendo esta empresa, pues bueno, inicia con los asesinatos. ¿Cómo? Pues bueno, engañaba a las víctimas, ¿sí? Los engañaba ofreciéndoles trabajo, como bien dijo mi buen Oscar al principio del programa. Eh, Él reclutaba jóvenes y les decía, oye, ¿quieres un trabajo? Ve a mi casa, les daba la dirección y así es como iban cayendo poco a poco en su telaraña, ¿no? Él los atraía a su hogar, eh, les pagaba cierta cantidad, les ofrecía trabajo y después los noqueaba con alcohol, una de ellas. La segunda es que a lo mejor los llegaba a convencer de cierta manera, porque era alguien muy social, era alguien muy agradable, y los convencía para que poco a poco cayeran en su juego, como el colocarse esposas y empezar con ciertos juegos ahí bastante macabros, ¿no? En algunos de los asesinatos, no en todos, pero sí en varios, llegó a ponerse su disfraz que estamos viendo por ahí también en pantalla. Si nos están escuchando por alguna plataforma, busquen fotografías de Pogo el payaso. Se colocaba este traje y pues empezaba a torturar a las víctimas, ¿sí? Los cortaba, los golpeaba, eh, los asfixiaba, los violaba también y para culminar todo esto, pues acababa con sus vidas, ¿no? Le gustaba mucho asesinarlos de forma de asfixia, ¿sí? De manera de asfixia. Y después de ello, pues ya los enterraba justo debajo de su casa. Hubo por ahí dos jóvenes, si quisiera agregar la nota, a los cuales no asesinó, los utilizó única y exclusivamente con el fin de que le cavaran las tumbas o las fosas debajo de la casa. Son los únicos dos que entraron a esa casa y que sobrevivieron. Ya posterior en el caso fueron bastante cruciales sus testimonios, pero nada más sobrevivieron dos, que fueron quienes lo ayudaron a cavar las fosas, ¿sí? Durante su segundo matrimonio, pues hubo un declive bastante notable porque su esposa le encontraba pornografía infantil en la casa y pues notaba que metía jovencitos a su garage, ¿sí? Entonces lo hacía con más frecuencia y llegó al declive hasta que se terminó este matrimonio y entonces Gacy pues comenzó a matar con más frecuencia, ya bastante libre de tener la casa sola y de poder operar de una manera pues muy a su gusto, ¿no? A sus anchas. Los asesinatos se cometieron desde los años del 76 al 78. Y este asesino pues fue descubierto en el año precisamente 1978, después de que el dueño de una farmacia lo escuchó cuando le estaba ofreciendo trabajo a un jovencito, ¿sí? De 15 años llamado Robert. eh, Ahí en el lugar, ¿sí? Le estaba ofreciendo trabajar con él. Entonces el dueño de la farmacia alcanzó a escuchar. También fue bastante importante que este jovencito le había contado a su mamá acerca de la oferta de trabajo que le hizo Gacy
antes de que él desapareciera, ¿sí? Ya después desaparece este joven y empieza una investigación bastante ardua, donde poco a poco las piezas fueron embonando, ¿sí? La señora, del jefe de la farmacia, y llevó directamente este dueño de la farmacia a la policía con el señor Gacy. ¿Por qué? Cometió un error bastante claro y bastante puntual al momento que le estuvo ofreciendo el trabajo a este muchacho en la farmacia. Le dijo su nombre, él le dijo su nombre completo. Entonces, John Wayne, gracias a ese error y a los testimonios, es como cae en manos de la policía, ¿no? Esa investigación sobre Robert desaparecido había comenzado y pues bueno, eh, pues finalmente dieron con el asesino, quien poco a poco se fue derrumbando y tuvo que confesar sus viles crímenes, lo que lo llevó a su arresto inminente el día 22 de diciembre de 1978. Así es, señores. Pues Pogo el payaso cometía sus asesinatos básicamente en su hogar. Enterraba a las víctimas debajo. Eh, un jovencito y me parece que 2 cuerpos fueron hallados cerca también de un río. Y pues bueno, lo voy a mencionar también más adelante, pero se piensa que hubo muchas más víctimas que las que se encontraron en estos 2 lugares. Así que, ¿cómo ven, muchachos, la manera de operar de Pogo el payaso? Sí, fíjate, no es por aludirlo, ni felicitarlo, ni mucho menos, ¿no? No, claro que no. Pero sí se me hace ingenioso el tentarlos con trabajo, ¿no? Sí. ¿Verdad? Se me hace increíble, la verdad sí se me hace muy increíble el, el cómo hasta este chico, pues que se salvó. Nadie de los anteriores había tenido pues ahora sí, la astucia o el sentido común, ¿no? Sí. Pues de comentarle a quien sea, ¿no? De, oye, ¿sabes qué? Me están ofreciendo trabajo, voy a ir a ver qué tal está. Digo, yo lo digo para aquí por experiencias personales, ¿no? Ujú, ujú. Cuando he checado, pues, ofertas de empleo y ese tipo de cosas, pues lo que uno hace generalmente, pues, es hablarlo con la familia, ¿no? Sí. Sí, Siempre uno lo comenta, ¿no? Oye, ¿saben qué? Miren, surgió esta oportunidad, voy a ver qué tal está, a ver si conviene, a ver si no. Oye, esta persona está ofreciendo trabajo, voy a checarlo, a ver cómo está, etcétera, ¿no? Incluso hasta cuando uno va a repartir, pues solicitudes, Sí, avisa pues dónde, ¿no? generalmente lo platican, ¿no? Siempre dice, Sí. ay, voy a ir a tal lado, a tal lado, a tal lado, o voy a pasearme en tales lados, a ver si, a ver qué pasa, ¿no? Ujú. Y, o sea, 30 y tantos personas y ninguno, ¿verdad? Ninguno se le ocurrió hacer una cosa tan simple como avisarle a alguien, oye, voy a ir a tal lado a buscar trabajo, ¿no? Me está ofreciendo esta persona trabajo, me quedé de ver en tal lado, ¿verdad? sí es. Entonces, sí se me hace muy, muy increíble, ¿no? Y pues eso solo me hace creer que pues la personalidad de John Wayne, o sea, yo creo que sí era demasiado agradable o conectaba tanto con las personas Sí. que pues de inmediato caían en su juego sin avisar, ¿no? Sí, totalmente. Y aquí, pues, como dices, seguramente John Wayne era una de esas personas que sabían, obviamente, supieron aprovechar la crisis de la época, Sí, probablemente vislumbrando a sus víctimas, ¿no? Yo me imagino que tal vez les decía, de alguna forma, como que no le dijeran a nadie porque pues nada más había una oportunidad, o yo creo que encontró formas en las que seguramente después de tener esta época, digamos, previa a sus asesinatos, de ser tan social, yo creo que eso le sirvió para poder estudiar de qué maneras podía convencer a la gente. Y eso es una característica bien terrible de esta gente, que
tienen esa habilidad de transformarse en una persona totalmente buena bajo circunstancias necesarias, o sea, alguien que pasaría totalmente desapercibido por la lupa del sabueso más experimentado en criminales, y por otro lado, pues en la parte contraria de la moneda, que es alguien terrible. Cabe mencionar que estamos hablando de la década de los 70s, ya que habíamos mencionado en asesinos anteriores, en capítulos anteriores, que obviamente para los 70s apenas estaban acuñando muchos términos referentes a este tipo de personas, como tales asesinos seriales. Entonces no existía todavía, digamos, esa metodología de investigación o esa forma como de encontrar patrones. Entonces creo yo que también pues este señor ahora sí que se desarrolló en una época en la que pues agarró ahora sí que a la policía verde todavía en la búsqueda de pues de estos criminales, y pues creo que la aprovechó para fortuna de él, obviamente mala fortuna de muchísimas personas que pues, terminaron en su patio, lo cual es todavía más difícil. A mí se me hace bien raro cómo la esposa tardó tanto en darse cuenta que algo estaba pasando, se me hace muy complicado. Eh, Ya estaba divorciado, ¿no? Para este tiempo. pues se supone que ya lo hacía con ella Ya. todavía casado, pero obviamente pues de alguna forma se detonó. O sea, sí llegó a matar gente mientras estaba con ella. Eso es lo que a mí me llama la atención. Está difícil, ¿eh? Está difícil como que manejar esa... Sí. no, 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 no sé, no me imagino cómo pudiera haber sido. y deja todo el patio, o sea, literalmente los enterraba justo debajo de la casa. Creó un compartimento donde se abría y él los metía ahí, donde tenía las fosas. Y Ujú. luego, como dato, cada vez que alguien lo visitaba, después de que ya tenía varios muertos ahí debajo, le decían que olía a putrefacto. Ujú. Oye, es que aquí huele muy mal, o sea, tu casa, ¿qué será? Y él, pues como la mente habilidosa que tenía, los convencía de que era el drenaje. O sea, no, es que aquí falla el drenaje y se queda este olor pues aquí estancado y eso es. Pero de hecho la policía al entrar al domicilio pues se percatan de este olor bastante peculiar, ¿no? Que Claro. no es como cualquier otro. A lo mejor a una persona que no tenga noción de ello pues sí lo convences de que es el drenaje, pero la policía en cuanto entra dicen aquí hay Esto es olor a muertos. muerto. Exacto. Sí, porque sí es un olor muy característico, ¿no? Puedes Sí. oler el drenaje, pero si tienes a un perro muerto, cerca, luego huele diferente. Ujú, Sí, sí, es totalmente exactamente. distinto. Dice por ahí Harold Kors, saludotes, saludos mi buen Harold, qué bueno que estás acá. Y a Jocelyn también que nos puso ahí una manita eh, haciendo amor y paz. Un Saludos. saludote. Saludotes, saludotes. Y pues bueno, pues empieza a avanzar digamos ahora sí que esta historia de este personaje, ya se puso Ujú, turbio todo, pero creo que es momento de ir a nuestro siguiente bloque de relatos. Sí tenemos por ahí relatos, ¿verdad? así es, efectivamente, aquí tenemos algunos. Ok, entonces pues no se despeguen queridos radioescuchas. Recuerden que las líneas siguen abiertas para todos ustedes. Háganos llegar sus anécdotas, historias o ahora sí que acontecimientos sobrenaturales, y con gusto los estaremos transmitiendo ya sea en este programa o en el próximo, pero pues la línea sigue abierta. Entonces pues no se despeguen. Estás escuchando Radio Pesadilla. No te vayas. Aquí es donde las pesadillas comienzan. El siguiente relato nos lo envía Natalie O. Y dice así, una noche yo y mi hermana estábamos agotadas, ya que antes habíamos estado con toda la familia festejando algo. Así que yo y mi hermana, tan agotadas, nos fuimos a dormir a nuestra habitación. De costumbre, cerramos con llave la puerta. Y como a las 3 o 4 de la mañana, mi hermana se despertó. Ella se veía asustada y yo le pregunté qué pasaba. Ella me dijo que alguien tocaba la puerta. Yo no le creí y seguí durmiendo. Al rato desperté
Y sí, alguien estaba tocando la puerta de nuestra habitación. Pensamos que era nuestra madre. Le preguntamos y no contestó. Luego mi hermana miró por debajo y no se veía nada, no se veían ni pies. Y de momento se empezó a mover la manilla de nuestro cuarto. Yo me congelé totalmente. Nos quedamos en nuestras camas, juntas y llenas de miedo. Y después empezamos a gritarle a nuestra madre. Hasta que ella llegó y le explicamos. Y ella nos dijo que fuéramos con nuestras hermanas mayor. Nos acostamos con ellas, aún con miedo. Y aún me da miedo estar sola en esa habitación. Siento que esa cosa sigue ahí. Desde entonces, ya no pasamos tiempo en esa habitación. Espero y me crean. Aún sigo con traumas de eso. Tanto yo como mi hermana. Tan solo tenía 7 y ella 11. Y al momento yo tengo 13 y ella 17. Ok, fuerte la historia, a pesar de estar tan sencilla, Ujú. porque no es normal, ¿verdad? Que te empiecen a tratar de abrir la puerta, ¿no? Más cuando sabes que no es nadie de la familia, ¿no? Porque pues todos están durmiendo, ¿verdad? Entonces inmediatamente te entra un miedo, ¿verdad? Eh, y es miedo de dos formas, ¿no? Una por lo posible paranormal que sea, ¿verdad? Porque no sabemos qué es. Y si no es algo paranormal y es algo real, pues también, ¿no? Porque pues puede ser algún ladrón o alguna otra persona buscando hacer algún daño, ¿no? Sí, claro. Digo, Sí. obviamente si no es ningún familiar o si no es alguien conocido, ¿no? Ujú. Entonces, interesante ahí el dato. No tengo idea qué pudo haber sido, la verdad. Más que nada porque no nos das más detalles, ¿no? Digo, entiendo que el miedo pues les hizo, pues ahora sí que acurrucarse y no salir, ¿no? Y gritar. Es normal, está completamente bien, Ujú. ¿verdad? Pero sí me hubiera gustado un poquito más de información, nada más para poder deducir qué pudo haber sido, ¿no? Sí, y bueno, por la hora, si realmente fue entre las 3 y 4 de la mañana, Ujú. en caso de que se exploten las posibilidades lógicas y entre dentro de lo paranormal, sí habría que tener cuidado. Y conforme a tus creencias, llamar a alguien que pueda ayudarlas a bendecir a verificar esa habitación, ¿verdad? En caso de que siga habiendo de ese tipo de actividad ahí. Sí, fíjense que aquí siempre es bien importante, digo, la anécdota es impresionante, aunque Ujú. siempre es bien importante conocer un poquito el contexto del entorno. Por ejemplo, cuando ocurren este tipo de fenómenos a esas horas que mencionas, Carlos, la verdad es que no se espera que sea obviamente una simple alma en pena ni nada por el estilo, porque son horas que están a veces marcadas por algo bastante más negativo. Y aquí lo que estaría bien interesante saber, pues sería, por ejemplo, qué otros síntomas tiene la casa, ¿no? Porque si bien esto fue un acontecimiento como muy específico, a veces es importante ver el comportamiento de animales, mascotas de la casa, olores, aromas, o incluso también ahora sí que el estado de plantas o de árboles que tengan por ahí, porque eso muchas veces nos da pista para poder más o menos definir el fenómeno hacia algún lado. Porque al menos en este caso sí queda un poquito abierto, no pasa de una situación pues obviamente bien de mucho terror, pero es difícil como que definir por qué tipo de fenómeno o qué tipo de fenómeno se trató, ¿no? Pero yo me imagino que sí debe ser una sensación bien desagradable. De hecho, ah, justamente para el primer programa de Radio Pesadilla estábamos, no sé si recuerdas, Carlos, estábamos a punto de iniciar transmisión y por ahí creo que pasó algo muy parecido con nuestra puerta. No Ah, recuerdo, claro. no recuerdo si la vieron o tocaron, Ajá. eh, Se pero abrió. la abrieron, ¿verdad? Se giró Sí. la perilla de la puerta y se abrió. Eh,
tardaron 2 segundos en lo que me levanto y me asomo y no hay absolutamente nadie. Nadie, o sea, estábamos solos prácticamente. Y nos dejó pensativos un momento, de hecho estábamos justamente apenas arrancando la transmisión y ahora sí que fue el fenómeno de bienvenida de la primera transmisión de este Del programa. Sí, así nos recibió Radio Pesadilla en la primera transmisión, entonces... Sí, y yo recuerdo que literalmente vi la mano que abrió la puerta. Sí. Yo vi la mano, alcancé a verla dentro de la oscuridad que había. Ujú. Yo alcancé a ver una mano bastante delgada que justamente abrió la puerta de manera muy lenta, muy concreta, y después retira la mano hacia atrás. Ujú. Vemos el fenómeno, salimos enseguida a ver quién era o a ver qué se ofrecía, y pues no había nadie. No, nadie. Absolutamente Así nadie. es. Entonces, sí es una sensación terrible, sí se siente muy feo. Y pues bueno, acá siendo 3 4 de la mañana, yo creo que lo agrava, ¿no? Bastante interesante esa anécdota. Así es. Y tenemos, Ok. creo que tenemos, no sé si tenemos otra o es para el siguiente bloque. Tenemos Yo creo otra que- anécdota. Creo que ya de una vez, ¿no? Ok, parece Ok. perfecto. Esta anécdota la envía Daniel Hurtado y dice así: yo tengo una historia real de algo que me pasó hace ya un año en una fiesta infantil. Yo y mis padres fuimos al cumpleaños de los hijos de los amigos de mis papás. Rentaron un casino y todo bien hasta que llegó la hora de la comida, la cual pues consistía en un carrito de hot dogs y otras cosas. Había un hombre que estaba con nosotros. Yo y mi hermano vimos cómo aquel hombre le decían que hiciera la comida. El hombre fue a prender el carrito, pero lo llamaron para algo. Pero lo malo es que dejó el gas abierto y cuando me di cuenta era demasiado tarde. El hombre volvió y ya estaba listo para prender el carrito de comida, pero yo me di cuenta que estaba prendido el gas desde hace rato. Y cuando le iba a avisar, pasó lo más traumático de mi vida. El carrito explotó al momento de que el hombre Uy. encendió un encendedor para prenderlo, lo cual provocó la explosión y mató al hombre quemándose. Vi cómo gritaba y al final llegó la ambulancia, pero fue tarde. El hombre, ya calcinado, yacía en el piso y no pudimos hacer nada para ayudarlo. Híjole, qué gacho poder presenciar un acontecimiento así. Qué gran tragedia. Sí. Así es, ¿verdad? Pues nada, pues nomás ahí, a la familia, pues un abrazo, ¿no? Y recordar que pues son accidentes, ¿no? Y así es la vida y a veces, pues de la nada uno puede, pues partir de este mundo, ¿no? Sin deberla ni temerla, o sea, simplemente las cosas pasan y pues hay que seguir adelante, ¿no? Claro. Y bueno, aquí claro que se hace hincapié en el aspecto de que muchas cosas sobrenaturales la verdad es que son atemorizantes, pero a veces las cosas naturales son todavía más perturbadoras y más tristes sobre todo. Entonces, pues bueno, que está bastante pues triste esta anécdota, ¿no? Está sobre todo la parte de la angustia. Perdón, es que se escuchó un pequeño ruido, no sé si fue conmigo o Mm, Yo no oí nada. no escucharon nada. Ok. no. Ok, no, está bien. Yo creo que fue acá de este lado. Aquí es donde de este ladito se escuchan a veces cosas. Pero bueno, pues ¿qué les parece si creo que nos queda el último bloque, ¿verdad? Así es, yo creo que vamos a una de las partes más importantes del caso, Sí. la conclusión. Y mi buen Así Oscar, es. si nos puedes apoyar. Sí, claro, fíjense. La policía registró el domicilio, ¿no? Del sospechoso. Y pues como bien decíamos, pues descubrieron multitud de objetos incriminatorios, ¿no? Estos iban pues desde documentos de identidad, ¿no? Ya saben, las credenciales, de los adolescentes desaparecidos. Pues había ropas, había joyas, ¿no? Esposas y pues jeringas, ¿no?
También había, o más bien también encontró la policía pues libros con pornografía infantil, ¿verdad? Y pues la detención se produjo el día 22 de diciembre, ¿no? Del 1978. Pues a pesar de que encontraron estas evidencias, pues todavía faltaban encontrar los cuerpos de las víctimas, ¿no? Aquí fue cuando recién la policía acababa pues de recibir la alerta, ¿no? De esta persona. Eh, no hizo falta realmente que Gacy confesara los crímenes, porque pues, como bien decía Carlos, en cuanto pues removieron la parte pues ahí trasera de la casa, ¿verdad? Localizaron el cementerio de cuerpos, o sea, no hubo mucho, o sea, no estaban tan escondidos, ¿verdad? O sea, simplemente los aventaban en un hoyo que había creado y ya, Ok. ¿verdad? En total había 29 cuerpos, ¿verdad? Y pues dice que el resto los arrojó al río por falta de espacio, ¿no? Terrible. Así es. Fíjense que dicen por ahí las anécdotas de este caso, que cuando descubrieron los cadáveres, se veía, o más bien daba la sensación de que el piso se movía, ¿verdad? Y esto era pues por la multitud de gusanos que había forrado ahí el suelo de los cadáveres. Ok. O sea, eran tantos que literal cubrían todo el suelo y pues se movían, ¿no? Eh, el trabajo de los forenses pues para recuperar estos cuerpos pues fue muy complicado, ¿no? Se dice que tardaron varios meses en terminar de limpiar la zona, y pues de este suelo sacaron fémures, cráneos, costillas, o sea, un montón de huesos, ¿no? Todos ellos estaban envueltos en bolsas de plástico, y pues de los cadáveres recuperados, 8 de los cuerpos nunca fueron identificados, mejor dicho. O sea, estaban tan irreconocibles los cadáveres que simplemente no hubo forma de identificarlos. Esto también pasó con los que sacaron del agua, ¿verdad? Los que había tirado al río, pues también estaban ya tan deformados que no pudieron tampoco identificarlos. 20 años después del arresto de John Wayne Gacy, pues la policía de Chicago consiguió encontrar todavía algunos cuerpos más enterrados, ojo aquí, en la casa de su mamá. O sea, ya ni siquiera era en su casa donde los tenía, o sea, era en casa de su mamá, Wow. ¿verdad? Entonces, el 4 de febrero de 1980 comenzó el juicio en Chicago. Durante este juicio, pues él se declaró inocente, alegando, ya saben, el típico problema de salud. Sin embargo, pues su testimonio fue desechado, ¿verdad? Ya que, pues, como es común en estos casos, pues se les realizan primeramente antes de los juicios las debidas pruebas mentales, ¿verdad? Y pues él las había pasado, o sea, no tenía ningún problema de salud mental en el que pudiera alegar que en vez de encerrarlo, lo mandaran al psiquiátrico, ¿no? Sí. Su abogado argumentó que pues John tenía lapsos de locura temporal en el momento de cada asesinato, ¿verdad? Y qué casualidad, ¿no? Que pues antes y después de estos eventos se recuperaba la cordura, ¿no? Y supuestamente ya estando cuerdo, pues lo mejor que podía hacer era pues ocultarlas, ¿no? O sea, creo que era un alegato, para ser un abogado creo que es un alegato bastante débil, Sí. ¿verdad? Entonces, pues en el momento del juicio la defensa de Gacy intentó afirmar que pues estos 33 homicidios fueron accidentales, ¿eh? O sea, los 33 eran puros accidentes, ¿no? Ajá. Según esto, quisieron argumentar que pues era asfixia erótica, ¿no? Ustedes saben que pues mucha gente le gusta pues sentir, ¿no? La asfixia cuando están en el acto sexual. Entonces, digamos, o sea, esta fue la defensa que ellos utilizaron, ¿no? Entonces, o sea, fueron dos testimonios bastante carentes de evidencias, pruebas y lógica, ¿verdad? Entonces, pues no hubo más que condenarlo ahora sí que a cadena perpetua, ¿no? Y pues también se les dio pena de muerte. John Gacy fue ejecutado por inyección letal el día 10 de mayo de 1994. ¿Verdad? Entonces,
pues ¿cómo ven muchachos el caso de John Gacy? Bastante curioso, fíjate. Yo estuve checando el caso y mencionan que durante el proceso legal, Gacy se molestaba muchísimo con su abogado porque quería que a cualquier costo lo sacara de la cárcel. Entonces, luego de haber confesado, o sea, aún así quería no cumplir ni morir, obviamente, y se molestaba muy seguido con su abogado porque no lo podía sacar. También fue visitado por algunos artistas, fue visitado también por un muy reconocido agente del FBI para realizarle una entrevista porque le dio bastante curiosidad el caso y acudió a platicar con él. Artistas, fans, personas que lo visitaban únicamente porque querían conocerlo, porque querían una fotografía con él. Y también durante esta estancia él se dedicaba mucho a pintar. Le salió el lado artista, pintaba autorretratos que posteriormente se vendían al exterior, ¿no? En un precio pues bastante considerable, al igual que sus prendas como Pogo el payaso, de las cuales si investigan un poco, algunos artistas tienen unas de ellas, como por ejemplo el vocalista de Korn. Tiene un traje de Pogo el payaso en su casa. Oye, Así pues es. muy interesante. Y por cierto, digo, aquí estamos hablando de ventas. Curiosamente, la casa en la cual pues se encontraron todos estos pues, cuerpos, en esta residencia donde se encontraron todos estos víctimas del payaso Pogo, que de hecho la están viendo en pantalla ahorita, se puso en venta apenas el año antepasado, 2019. Pues es una casa que obviamente pues ya está remodelada, está no reconstruida porque sigue siendo la misma estructura, pero pues después de ahora sí que 30 años de los sucesos, pues salió a la venta, ¿no? Ya más de 40 años, pero bueno, aquí lo interesante es que pues esta casa recientemente se vendió, más o menos por $351,000, por ahí, justamente pues en esta casa decíamos encontraron 33 cuerpos, y pues parece ser que hubo un valiente que la compró. No sé ustedes si comprarían una casa así aunque fuera muy barata. La verdad es que yo personalmente no lo haría. Creo que ya es un espacio que está marcado, a pesar de los años, está marcado por sufrimiento, por dolor y muchísimas cuestiones muy oscuras. Entonces yo la verdad es que aunque me la regalaran, no habitaría en ella. No sé ustedes. La verdad yo tampoco. No, ni yo. Sí, ¿no? Y ¿Sí? sí está una parte reconstruida porque tuvieron que derrumbar Sí. gran parte para seguir con la búsqueda de los cuerpos. Otro dato es que aparte de los cuerpos de esta casa, de los del río y de los que mencionaba Oscar, la casa de la mamá, se piensa que muy posiblemente en algunos otros estados también haya dejado víctimas, porque él, antes de ser atrapado, hizo ahí ciertos viajes a varios estados del país y que muy posiblemente haya también realizado crímenes en varios de ellos. Sí, es muy común en este tipo de asesinos realizar estos viajes porque sí. Pero digo, ahí lo tenemos en el caso muy claro de este... Ah, se me fue el nombre. Bueno, ahí se los debo. Ok. Espérenme, ahorita se los digo. De hecho, ya hicimos programa de él. Ok. Okay, Ted vale. Bundy, yo creo. Ted Bundy, exactamente. Ok, Ted Bundy, ok. gracias. Donde pues precisamente él viajaba a diferentes estados, ¿verdad? Ah, sí. Donde se agarraba a sus víctimas, a las mujercitas, ¿verdad? Y pues donde las mataba y luego las abandonaba o las escondía los cadáveres, ¿verdad? Y era muy frecuente que él pues realizar estos viajes, ¿no? Sí. Así es. Entonces, por eso es como que cierto patrón, ¿no? En los asesinos seriales también el
ya sea porque pues se sienten, o sea, como que en el lugar donde están ya no les da para tanto, ¿verdad? Y buscan como que nuevos aires que explorar. Ujú. Hay otra porque pues buscan, pues digamos que separar su rastro, ¿no? Claro. O sea, que no lo ubiquen, Sí. que las desapariciones están precisamente en un solo lugar, ¿no? Ahora sí que las razones son muchas, ¿verdad? Pero pues sí es como que común en estos asesinos el diversificarse. Así es, y sobre todo que tienen como una especie de evolución estos personajes. Cuando suelen comenzar con los asesinatos lo hacen de manera muy poco controlada, según algunos expertos. Es decir, se dejan llevar por una fuerza interna que los mueve a realizar esos delitos, a cometer esas atrocidades. Y con el paso de los años, ellos siguen como que empiezan a desarrollar su metodología propia, su forma muy peculiar de realizar pues sus crímenes. Y curiosamente, pues todo lo que dejan atrás es muy difícil de rastrear, muy difícil de seguir aún para las autoridades y por lo tanto, pues ahora sí que lo que se conocen son sus trabajos más recientes hasta su captura, pero de ahí hacia atrás es bien difícil que se tenga como la certeza. Y obviamente pues también la defensa de estos pues criminales, obviamente seguramente van a aconsejar que no, pues ya no digas lo demás porque ya de por sí estamos muy mal. No Sí, digas claro. no digas de las otras 12 que me contaste hace rato, ¿verdad? Entonces, pues bueno, lamentable y Así ahora es. sí que un personaje, a mí para mi gusto creo que este es uno de los personajes de esta serie, al menos hasta el momento que más me ha atemorizado a mí por esa dualidad, o sea, de las cosas buenas que hacía en la comunidad y por otro lado la manera tan oscura en la que actuaba con sus víctimas, ¿no? Da bastante miedo y de hecho, te digo, dos jovencitos alcanzaron a sobrevivir porque únicamente acudieron porque les pagó para hacer esos agujeros, esas fosas. Les alegaba que iba a hacer algunas remodelaciones en su casa y que necesitaba que hicieran esos trabajos, ¿no? Fueron los únicos jovencitos que entraron y Sí. que sí salieron, pues no sospecharon nada. Ellos alegaron esto también en la corte porque fueron llamados y pues ellos ni cuenta para lo que se iban a usar esos agujeros, entonces este obviamente no tienen ninguna culpa, Ujú. pero sí fue bastante crucial también esos testimonios, ¿verdad? Y pues bueno, las últimas palabras de este señor al momento de recibir la inyección letal Ah, sí. fueron: bésenme el trasero. Ujú. Finura de persona. Sí, claro, ¿no? Demostrando hasta el final que pues no se arrepintió en ningún momento y que pues todo lo hizo con alevosía y bastante ventaja. Claro. Así es. Pues bueno, ahí lo tienen. Pues ahora sí que el cuarto asesino de nuestra serie de asesinos seriales aquí en Radio Pesadilla. ¿Qué les parece si vamos cerrando pues entonces esta transmisión? Como siempre, pues agradecerles a todos los que tuvieron por ahí la oportunidad de conectarse y acompañarnos durante pues esta velada. La verdad es que siempre es muy agradable estar leyendo sus comentarios y estar por ahí recibiendo sus respuestas a nuestras encuestas. Y sobre todo, pues bueno, la fortuna que tenemos nosotros de tener su compañía como siempre, ¿no? Entonces, pues bueno, de mi parte eso es todo. Antes de cerrar, pues también recordarles que por ahí, pues bueno, para aquellos que no nos siguen a través de Facebook o no ven el programa, digamos, en vivo, sino que ven por ahí las repeticiones a través de nuestros, pues, digamos, sistemas de podcast, les repito el número para que nos hagan llegar sus historias. A lo largo de la semana las recibimos, no importa que no haya transmisión en el día específico, toda la semana estamos recopilando sus anécdotas, entonces pueden hacernoslas llegar a nuestro WhatsApp que es 52 618 145 5655 o también a nuestro correo electrónico que es radiopesadillapodcast@gmail.com. Y pues bueno, gracias como siempre a todos, yo soy Gustavo Alcalá y de mi parte pues ahora sí que nos vemos la próxima semana, Oscar. Así es, agradecerles a todos los Nightmares por estar aquí escuchándonos. Y igual recordarles a todos, en verdad, que si se perdieron la transmisión del día de hoy,
pues es muy fácil volverlo a escuchar, al igual que todos los programas anteriores. Solo tienen que buscar en cualquier navegador de podcast, ya sea Spotify, iVoox, Anchor, YouTube o Google Podcast. Ahí en cualquiera ustedes le ponen en su buscador Radio Pesadilla y nos van a encontrar de la forma muy fácil para que nos puedan escuchar toda la semana en donde ustedes gusten. Carlos. Pues agradecerles haberse quedado hasta este momento. Esperamos que les haya gustado bastante el tema que elegimos para darle dinamismo a este programa. Y pues nada, muchas gracias por haber estado aquí. Esto fue Radio Pesadilla, donde las pesadillas comienzan. Que duerman bien.